Hola, muy buenos días. Muchas gracias, Javier. Como siempre, agradecer a CIPE eh, su confianza en Grupo Valero para la colaboración en este tipo de seminarios. Mi nombre es Pablo Palma, soy director técnico del área de aislamientos de Grupo Valero y hoy eh, a realizar la primera parte de la ponencia de esta jornada técnica. Como veis aquí, estas instalaciones prácticamente las vamos a estrenar con vosotros, con este seminario. Hemos querido apostar pues con la situación actual, para estar más cerca de nuestro colaborador, de nuestro cliente, pues apostar, como veis, pues unas instalaciones que permitan transmitir nuestros conocimientos de una manera más directa y más cercana. Bien, si os parece, voy a empezar con la primera parte de la presentación. Como ha dicho Javier, vamos a verla con una pantalla de contenidos interactivos y básicamente la he dividido en cuatro partes. En primer lugar, hablaremos un poquito sobre las novedades del código, de la modificación del código técnico que entró en vigor, como sabéis, hace muy poquito. Luego os presentaré nuestro prontuario de soluciones constructivas adaptadas a esta modificación del documento. Luego también os comentaré algunas soluciones constructivas, la puesta en obra, los ensayos, las prestaciones de las soluciones que están incluidas en el prontuario y finalizaré con el tema de herramientas y bases de datos que tenemos nosotros disponibles en la web para programas de cálculo de eficiencia energética y que enlazará con la parte de Javier, que va a ser una importación con un caso práctico de nuestras bases de datos para CIPET MH Plus. Bien, bueno, como sabéis, en diciembre de 2019 se publicó una modificación del código técnico que afectó a varios documentos, entre ellos el DBHE, ahorro de energía. Su inicio de aplicación obligatoria por el tema del COVID, que tenía que haber sido en junio, se alargó hasta el 24 de septiembre, con lo cual fecha de solicitud de licencia a partir del 24 de septiembre del 2020 entra en aplicación. Bien, bueno, tampoco hay tiempo para entrar mucho a analizar los cambios, pero sí que me gustaría lanzar simplemente unas imágenes para ver dónde está el sustancial cambio de esta modificación en cuanto, repito, al documento de BHE. Bien, en cuanto a la limitación de consumo energético de energía primaria no renovable, fijaros que hay una reducción bastante importante en la limitación. Por ejemplo, en la zona B, que es la zona climática donde estamos, aquí en Alicante, pues hemos pasado de 45 a 28. También se introduce una limitación del consumo de energía primaria total, es decir, la renovable más la no renovable. Esto es el H0. En principio, nosotros que somos fabricantes de aislamientos, no de equipos ni de instalaciones, nos afecta más el H1, que es el que un poco limita la envolvente, ¿no? O la demanda energética. Pero sí que es verdad que esta limitación yo creo que es interesante porque evita diseñar mal un edificio energéticamente y que luego lo compenses con equipos muy eficientes, ¿vale? O con energías renovables como en este caso. Bien, como veis ahí, tanto para el residencial privado como para el terciario, te limita no solo la energía primaria no renovable como también la renovable. Esto es muy interesante para aquellos fabricantes como nosotros que bueno, se preocupan por la calidad de la documentación y de nuestros productos. Y es que explícitamente se indica en el H0 y en el H1, como veis ahí, que en el libro de edificios se incluirá la documentación relativa a las características de los productos, por ejemplo, las fichas técnicas, declaración de prestaciones, etcétera. Esto es muy importante porque en el tema de aislamientos, por ejemplo, pues es muy difícil verificar a simple vista que el producto cumple unas características, ¿no? Entonces es importante que los que seguimos un cierto rigor o una cierta seriedad a la hora de la fabricación de nuestros productos, por lo menos que se quede documentado en el libro de edificio. Se reduce el valor de transmitancia térmica de los elementos pertenecientes a la envolvente térmica de los edificios. Obviamente estos valores no son muy restrictivos, ¿no? Son valores límite que ya en el antiguo documento no se llegaban para poder cumplir en general
el código técnico, estos valores quedaban lejos. Pero fijaros que también hay una reducción importante. Otra vez nos fijamos, por ejemplo, en la zona climática B y pasamos de 1 a 0,56. Esto en términos de transmitancia térmica es mucho, es casi la mitad. Y esto en un cerramiento implica que la resistencia térmica, por ejemplo, del aislamiento hay que aumentarla bastante, ¿no? Y con lo cual el espesor. También en la versión de 2019 incluye las medianerías como elementos pertenecientes a la envolvente térmica, cosa que también tiene todo el sentido. Bueno, pues porque al final cuando vas a hacer un edificio hay ciertas zonas, ciertos cerramientos que no sabes qué va a pasar en un futuro, ¿vale? Entonces, no se van a considerar como fachadas, la restricción o la limitación es diferente, pero bueno, ya los incluye como parte de la envolvente. Yo creo, bajo mi punto de vista, esto es lo más importante de toda la modificación. En el anterior documento, el DBH1 limitaba la demanda energética como tal, ¿vale? En este documento no se limita así, sino que se incluye un coeficiente global de transmisión de calor a través de la envolvente térmica, que lo que va a hacer es evaluar la calidad de la envolvente. Es decir, si os fijáis ahí, aunque esto es una fórmula simplificada de calcularlo, para calcular el coeficiente K hay que hacer un sumatorio de las áreas por las transmitancias de todos los elementos de la envolvente. Pueden ser suelos, pueden ser cubiertas, pueden ser fachadas, pueden ser los huecos también, que en este caso sería la U del marco y del vidrio. A esto hay que sumarle la longitud de los puentes térmicos lineales, por ejemplo, frentes de forjado pilares, por la transmitancia térmica lineal de los mismos, y también los puentes térmicos puntuales, aunque este es un término que generalmente se desprecia. ¿Esto qué quiere decir? Pues un poco lo que hablaba antes, ¿no? En la primera parte, que independientemente del resto de parámetros del edificio, la envolvente hay que cuidarla mucho. Hay que tener unos valores de transmitancia térmica que no se vayan mucho y hay que cuidar los puentes térmicos. Si no, no vamos a poder cumplir el coeficiente K, por lo tanto no vamos a verificar el DBH1, que no es un tema menor, puesto que es la segunda verificación a la hora de certificar energéticamente un edificio. Como se incluye un coeficiente K, obviamente hay que limitarlo. En esta tabla aparece, en la 311B del H1, aparece la limitación de este coeficiente K en función de la compacidad del edificio, del volumen entre su área, de la zona climática y también de si es un edificio de uso residencial privado o de uso distinto del privado, ¿vale? Por ejemplo, en este caso, si nosotros entráramos en Alicante con una compacidad en un edificio nuevo, pues estaríamos ahora mismo en un coeficiente de 0,58. Esto hay que cumplirlo, ¿vale? Independientemente, como decía, del resto de parámetros o de mejoras que le podamos dar al edificio. También se incluye un apartado donde contempla la permeabilidad de la parte opaca, no solo de los huecos, de la envolvente térmica, que también es, yo creo que interesante. Y para finalizar, se incluyen unos valores orientativos de transmitancia térmica. Si os fijabais antes, en la U límite, habían unos valores. Os decía que son valores poco restrictivos, aunque ya en este documento han bajado. Estos son unos valores mucho más, digamos, reales. En esta tabla te está diciendo que si los elementos de la envolvente cumplen los valores que están aquí incluidos y se tratan bien los puentes térmicos, como dice abajo, están orientados para cumplir el coeficiente K y por tanto el DBH1. Dicho de otra manera, si mi cerramiento, independientemente de los huecos, que eso habrá que analizarlo aparte, tiene una U, que luego veremos en el prontuario, que no se pasa de estos valores, ya te está garantizando prácticamente que vas a cumplir el coeficiente K. Bien, quería dejarme el anejo E para el final porque la presentación de nuestro prontuario de soluciones constructivas está basada precisamente en este anejo E y en estos valores que nos da la modificación del código técnico. Os presento nuestro prontuario de soluciones constructivas, como veis ahí, adaptado al nuevo código técnico, que contiene, mejor dicho, más de 150 elementos constructivos
y hasta 2.500 combinaciones por las zonas climáticas con elementos constructivos con aislamientos de espesores de aislamiento calculados para cumplir el nuevo código técnico. Lo vamos a ver con un ejemplo mucho más sencillo. Bueno, antes de entrar con el prontuario, tenéis una introducción donde aparece el método de cálculo, las condiciones, tenéis un índice de todos los elementos constructivos que componen o que están incluidos en el prontuario, lo veis aquí, tanto los cerramientos, el código o la familia, como el elemento constructivo final. Luego, un enlace a la web donde están incluidos los productos que están utilizados en los detalles del prontuario. Y finalmente, un apartado con un formulario para solicitar detalles que consideramos de carácter profesional, como dibujos de AutoCAD o archivos para la base de datos o para el programa de Cipeterm, etcétera, que ahora vais a ver también en lo que es un detalle concreto. Bien, aquí lo que hemos intentado es hacer un cálculo complejo, entendemos, ¿vale? Porque hay muchas combinaciones, hay que tomar un valor de referencia, que en este caso es el anejo E, unos valores orientativos que sean verídicos y que te hagan cumplir el código técnico realmente, no los límites, sino los recomendados, y que todo esto sea sencillo para el usuario. Es decir, que con 5 pasos y una información que todo técnico o persona o usuario que vaya a utilizarlo va a tener, sea capaz de conseguir un detalle constructivo con un espesor calculado y con una documentación generada en un momento. Vamos a ver algunos ejemplos. Si os parece, voy a mostrar los ejemplos que luego Javier va a utilizar en el caso práctico. Se trata de una cubierta invertida de grava, que es bastante habitual en esta zona, una fachada y también haremos un suelo en contacto con espacio no habitable. Bien, el primer desplegable, la primera familia, es los elementos o el tipo de elemento que conforma la envolvente térmica, que puede ser una cubierta, puede ser una fachada, una partición vertical, una partición horizontal, incluso también tenemos incluidos los puentes térmicos. Se escoge la familia. A continuación hay que escoger la familia. Aquí lo que hemos hecho, como hay muchos elementos constructivos, es irnos al catálogo del CTE. ¿Por qué? En primer lugar, porque los técnicos están familiarizados con este documento. Incluso hemos cogido los mismos códigos, las mismas familias, hemos seguido el mismo criterio, adaptándolo obviamente a nuestras soluciones. Si habían soluciones que nosotros no teníamos producto adecuado por características, las hemos descartado. Y si había soluciones que nosotros hemos desarrollado y en el código técnico no estaban, las hemos incluido, ¿vale? Pero al final todo lo que es la estructura está basada en el catálogo. Bien. Pues dentro de cubiertas, pues vamos a coger la familia. En este caso, como he dicho, vamos a utilizar una cubierta plana, no transitable, no ventilada de grava, que es muy habitual en la zona climática en la que nos encontramos. Una vez ya teníamos la familia, vamos a escoger ya el elemento constructivo, que este sí que va a ser único. En este caso, lo normal es coger una cubierta invertida, es decir, en la que la impermeabilización queda debajo del aislamiento, ¿vale? Para proteger la lámina, entre otras cosas. Y aquí ya vamos a coger un aislante. Aquí nosotros hemos apostado por orientar al técnico o al usuario en el producto adecuado. Podríamos haber puesto la lista de todos nuestros productos, pero creemos que es mejor orientar, ya que nosotros somos fabricantes y conocedores de los productos, orientar al usuario. En este caso, vamos a ver que solo podemos escoger un producto, que sería el DOM Polverde hidrófobo, que por sus características, como por ejemplo su baja absorción de agua o su elevada resistencia a compresión, es apto o idóneo para cubiertas invertidas. Y solo nos falta por definir el espesor. Para definir el espesor hace falta la zona climática, porque la exigencia no es lo mismo en una zona climática que en otra. Simplemente escogiendo la zona climática que nos encontramos, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo con la B, fijaros lo que ya nos da el programa, con 5 sencillos pasos. Nos va a dar el detalle constructivo con su nomenclatura completa, nos va a dar una sección constructiva en base al código técnico,
es decir, los componentes están extraídos del código técnico y lo que hemos hecho es añadir nuestro tipo de aislante y nuestro espesor de aislante. Como veis aquí, 80 milímetros en este caso. ¿Qué espesor? Pues el mínimo para poder cumplir la transmitancia térmica que nos diga la tabla que hemos visto antes. En este caso sería pues 0,33, porque estamos en una cubierta en zona B, pues 0,32. Fijaros que está diciendo que si colocamos en esta cubierta 8 centímetros de nuestro Don Paul verde, pues vamos a cumplir la transmitancia térmica de esa parte. Y la segunda innovación que hemos hecho aquí y que hemos apostado fuerte es por la documentación. Es decir, para hacer esto que acabamos de ver, hay que hacer un cálculo previo. Hay que calcular para todas las zonas climáticas. Si yo ahora mismo cambio la zona climática, me va a cambiar el espesor. Voy a poner una zona D, que puede ser San Sebastián o Madrid, y vamos a ver que el espesor de aislante aumenta. Estamos viendo 13 centímetros. Por lo tanto, aquí se han generado muchos detalles porque cada zona climática o cada tipo de aislante, aquí en este caso solo hay uno, pero en otros casos hay más, con diferentes conductividades térmicas, aumenta el espesor o disminuye. En definitiva, varía el espesor. Y lo que hemos hecho es poner a servicio del usuario la documentación que se genera al realizar todos estos cálculos. El PDF es libre porque entendemos que es un documento meramente informativo. Y bueno, pues es para consultar un detalle constructivo, unos espesores. Aquí hemos unificado y hemos puesto una tabla con diferentes espesores y transmitancias para zonas climáticas, para no repetir, porque al final el dibujo es el mismo y dejamos en función del espesor. Pero hay otro tipo de documentación, como el dibujo en AutoCAD o la base, el cerramiento creado en Cipeter MatchBlus, en este caso, para importar al programa de base de datos de cálculo, que lo tenemos generado, lo tenemos calculado, pero habrá que pedirlo a través de la web. Simplemente a través de este botón nos vamos a ir al área profesional de descargas, que con un simple registro de datos muy sencillo, bueno, pues nos podéis pedir el detalle y nuestro departamento técnico enseguida os lo proporciona, sin ningún tipo de problema. Vamos a hacer otro ejemplo de fachadas en este caso. Vamos a escoger una familia, por ejemplo, una fábrica exterior con revestimiento continuo, aislamiento por el interior. Aquí hay muchas combinaciones, podemos coger trasdosado cerámico, de placa de yeso, tipos de ladrillos, espesores de ladrillos. Vamos a coger, no sé, por ejemplo, el 3.1, que sería un trasdosado cerámico sin cámara de aire, es decir, doble hoja de fábrica con un aislamiento intermedio y con un tabique del 7 de trasdosado. Y aquí, como veis, ya me va a dar otros productos. ¿Por qué? Pues porque estos productos están más adecuados a las fachadas, por su baja conductividad térmica, por su posibilidad de hacer formatos especiales, por su buen comportamiento con la humedad, con un ladrillo, por su buena adherencia a los adhesivos, etcétera. Vamos a escoger el TR32 y vamos a escoger la zona climática, vamos a cambiar de zona y vamos a poner, por ejemplo, la C. Como en el caso anterior, tenemos el detalle constructivo dibujado, la sección, con su leyenda. También el producto que se ha utilizado en el cálculo, tenemos posibilidad de directamente ir hacia él, a la página web. Aprovecho para mostraros en la página web toda la documentación que tenemos disponible, la descripción detallada, toda la descarga, incluso enlace al generador de precios, que luego lo veremos. En fin, tenemos, como veis, mucha documentación y está muy bien definido todos los productos, incluso la memoria descriptiva para juntar al proyecto, etc. Nos han salido 90 milímetros para la zona climática C, con ese tipo de fachada y en esa zona, ¿vale? Si cambiamos el tipo de fachada y ponemos una cámara de aire, probablemente cambie. Si yo cambio ahora mismo el espesor del el producto, este tiene una conductividad térmica de 0,032. El TR29 tiene 0,029. Esto probablemente haga que baje algún centímetro el aislante. Vamos a calcular la misma zona climática, C.
80. Efectivamente, ha disminuido 1 centímetro. Con lo cual estáis viendo que las combinaciones que hay son múltiples y que están todas calculadas. Vamos a hacer un ejemplo más, que luego veremos con Javier la importación. Un suelo flotante, elemento constructivo. Pues tenemos varias opciones. En el ejemplo va a meter un suelo en contacto con el terreno y también un suelo en contacto con espacio no habitable, que en este caso podría ser un forjado sanitario. También valdría para un forjado que separa viviendas de espacios no habitables como garajes o locales en edificios plurifamiliares de vivienda. Tipo de aislante, Grafipol Thermoimpact, que en este caso también te va a indicar uno, y zona climática B. Aquí vamos a ver que los espesores van a ser menores, ¿vale? Porque esta zona es mucho menos, ese cerramiento es mucho menos restrictivo a la hora del aislamiento, porque también está menos expuesto. No es lo mismo estar en una cubierta o en una fachada que está más expuesto al exterior que en un contacto con espacio no habitable. En este caso, con 40 milímetros de este producto sería más que suficiente para cumplir estos valores. Bien, como veis, el prontuario es bueno, pues una herramienta muy sencilla de utilizar y lo tenéis disponible en nuestra web, en la dirección que tenéis ahí arriba, y directamente o a través de nuestra web en la sección de descargas también. Bien, voy a cerrar esto. Ahora, antes de pasar al tema de las herramientas y las bases de datos, sí que me gustaría poner un ejemplo práctico de una solución constructiva real, en obra, ejecutada, de lo que hemos visto en el prontuario, porque al final estamos hablando de datos, de cálculos, etcétera, pero no estamos viendo productos, más allá de que el prontuario ya te lleva un poco a unos productos, pero nosotros queremos transmitir a nuestros clientes que nos caracterizamos por buscar el producto más adecuado en cada aplicación. Es decir, yo creo que no conviene pensar que un producto es bueno o es malo. Conviene pensar que un producto está bien o mal aplicado. Nosotros tenemos productos que funcionan muy bien en cubiertas o en SATES, en el exterior, y a lo mejor no son tan competitivos o optimizan tanto sus prestaciones en un suelo interior. Y al revés. Entonces, en función de las características del material o del producto, vamos a ubicarlo en una parte del edificio para que sea un producto con unas prestaciones más competitivas. Bien, os voy a poner el ejemplo del Grafipol Thermoimpact, que es uno de los productos estrella. En realidad, la verdad es que es un producto que está teniendo muy buena aceptación en el mercado, pues porque cumple dos funciones básicas, que son el aislamiento térmico y el aislamiento acústico a ruido de impacto, en este caso, para suelos, ¿vale? Ya sean suelos flotantes, es decir, que necesito desolidarizar el solado de la estructura del forjado, o sea simplemente como aislamiento térmico, ¿vale? Voy a poner el caso de que sea un suelo flotante, es decir, que necesito aislamiento térmico y aislamiento acústico a ruido de impacto en una sola solución constructiva sin necesidad de una lámina superior. Bien, como veis ahí, es clave desolidarizar, ¿no?, el solado, que sería el mortero autonivelante y el pavimento, de los elementos verticales como la tabiquería, medianeras, etcétera. Eso es clave para poder asegurar que no hay ninguna transmisión entre las masas, ¿no? Este producto es un producto que tiene una rigidez dinámica que le hace o le permite absorber el ruido de impacto lo suficiente como para cumplir el DBHR, el código técnico, pero tiene a la vez una resistencia a compresión bastante elevada, 100 kilopascales, que por cierto, voy a poner una norma porque a muchos clientes les surge la duda con esta característica del material, de colocarlo en suelos, si tiene que ser mayor o menor de 300 kilopascales. Bueno, pues ahí veis que hay una norma UNE que te recomienda, que no es una obligación, que para aislante tanto bajo pavimento como de suelos radiantes, el valor recomendado característico son 100 kilopascales, ¿vale? Eso está dentro de las tablas de resistencias mecánicas. Además de esto, que es una recomendación, ya os digo yo que hemos hecho un ensayo de resistencia a compresión del producto. Voy a ponerme aquí en la mesa si os parece, colocando nuestro producto que va encima del forjado, colocando una loseta
cerámica, una baldosa cerámica, simulando un pavimento de 30 por 30 y una capa de mortero de 30 centímetros, de 5 centímetros de espesor. Y la resistencia a compresión, la carga máxima a medio milímetro de deformación fueron 1500 kilos por metro en esta superficie. ¿Qué quiere decir esto? Que aplicando esas cargas, que como veis son cargas que no van a llegarse en la mayoría de casos, sobre todo en viviendas, el producto deforma 5 milímetros. Lo que es lo mismo, este producto, si le colocas una capa de compresión superior, no da ningún problema. Ni en fluencia, ni en deformada, ni en colocación, como vamos a ver ahora en las fotografías de obra. El detalle constructivo que vemos en el 3D lo vais a ver aquí. Es decir, se colocan las planchas de aislamiento sobre el forjado y luego la banda acústica perimetral o desolidarizadora se coloca en los encuentros con los elementos verticales. Una pregunta de los clientes es si lo coloco, no sé si se ven las cámaras, sí, si lo coloco así o si lo coloco así. Pues acústicamente da lo mismo. En los dos casos porque es el mismo material, ¿no? Así es verdad que lo puedes ir dejando preparado y no hace falta pegarlo en muchos casos. Bueno, aunque esto se pega con cola y no es ningún problema. Y así, evidentemente, utilizas menos material, ¿vale? Porque así tendrías que sumarle a la capa, al paquete de autonivelante y pavimento, habría que sumarle el espesor del aislamiento. Bueno, en definitiva, era mostraros como una solución constructiva que tenemos ensayada tanto para 10 milímetros. Os muestro aquí el ensayo. 10 milímetros de Thermo-Impact con un forjado y una capa de compresión normalizada, pues hemos obtenido un valor de reducción, esto es un delta, es un incremento de 27,1 decibelios y para 30 milímetros, mayor o igual que 30 milímetros, nos vamos a 29. Con lo cual estamos cumpliendo la exigencia establecida en el DBHR para reducción de ruido e impacto en un suelo flotante sin mermar las resistencias mecánicas, porque estamos hablando de espesores ya considerables, y con una conductividad térmica que me lo he dejado para el final, como veis ahí es muy baja, 0,030 en una plancha rígida de aislamiento no es nada fácil de encontrar. Os pongo unas fotografías de obra para que veáis que aparte de los ensayos y las normas y las recomendaciones, al final está la realidad, y la realidad es que este producto se coloca en obra, no da ningún tipo de problema, se puede pisar como veis. Aquí tenéis la solución constructiva del suelo flotante, donde se colocaría, en los casos que no haya aislamiento en fachada, evidentemente, la banda desolidarizadora. El plástico este se coloca como capa separadora para evitar que el mortero, el agua del mortero, la lechada, se cuele entre las juntas y pueda levantar y que flote, ¿no? No es un tema acústico, sino un tema de ejecución. También se puede, como veis aquí, colocando ya el mortero autonivelante sobre el producto y la capa separadora. Hay algunos casos que se opta por encintar las juntas, porque al final, como os decía, este plástico es meramente un separador, no es un componente de nuestro producto, es simplemente para evitar, porque es una solución constructiva, que se vierte el mortero sobre el aislamiento para evitar que se vuelen entre las juntas. En este caso, como veis, lo han resuelto encintando las juntas y bueno, también es una opción. Como veis ahí queda perfectamente ejecutado el suelo. Este es un caso de una vivienda unifamiliar, que aquí obviamente no hace falta lámina antiimpacto, con lo cual tampoco hace falta en nuestra solución banda desolidarizadora, porque estamos hablando de un solo usuario, pero bueno, como aislamiento térmico de suelos en contacto con el terreno o suelos en contacto con espacios no habitables es muy interesante. Otro ejemplo muy significativo y que hemos visto en el prontuario y que luego también os mostrará Javier son las fachadas. En las fachadas nosotros tenemos 4 productos, como veis ahí, varía la conductividad térmica. Obviamente el 32 es el más competitivo en el mercado porque ya tiene una conductividad térmica muy baja y luego pues el precio es muy competitivo. Pero al final la clave de estos productos, o una de las claves, es que nosotros somos capaces de servirlos a obra a medida. Es decir, el largo de las planchas se puede cortar a medida. Con lo cual,
Veis aquí al operario con la plancha. Con lo cual se va a minimizar los puentes térmicos, obviamente, porque en cada paño no van a haber juntas. Si veis, la plancha va de forjado a forjado. Con lo cual no hay juntas horizontales entre planchas. Además de esto, se van a minimizar los cortes y los desperdicios de material y, por supuesto, se va a optimizar la mano de obra, porque no es lo mismo, como estáis pensando, colocar una plancha de 2,60 y un trozo arriba, estar cortando, estar calculando y estar viendo desperdicios que directamente que te los sirvan ahora. Evidentemente esto nos cuesta a nosotros, nos complica la producción, pero creemos o entendemos que es muy bueno tanto para la calidad de la envolvente como para el constructor a la hora de optimizar mano de obra. Creemos que es muy interesante y hemos apostado por esta posibilidad. Incluso en los pilares ofrecemos posibilidad de espesores múltiples, 10, 15, 20, 25 centímetros para minimizar o eliminar el puente térmico que se forma cuando llegamos a estas zonas y no pasamos el aislamiento continuo por delante. Podemos servir también planchas a medida. Y bueno, espesores, como veis aquí, no tenemos ninguna limitación. Disculpad. Al fabricar un bloque de un espesor, el producto el material es estable en conductividad térmica, es decir, no pierde valor de conductividad térmica o no le empeora con el espesor, con lo cual nosotros podemos hacer espesores concretos que demande el cliente sin perder características y sin ningún tipo de problemas de fabricación. De hecho, estos son ejemplos ya de viviendas, bueno, pues con concepto pasivo, ¿no? Viviendas muy eficientes energéticamente, con algunos certificados de calidad energética como Passive House, que nos vamos a espesores ya pues bastante grandes, bastante importantes. Eso yo creo que es un poco la tendencia en algún tipo de edificaciones y en algún tipo de zonas climáticas. En este tipo de fachadas estamos hablando cuando el aislamiento es intermedio, no es pasante por fuera, con lo cual hay una interrupción siempre con el forjado. Tenemos dos posibilidades. Cuando hay un trasdosado cerámico, simplemente nuestro aislamiento queda alojado en la cámara de aire entre las dos hojas de fábrica y adherido a la cara interior de la hoja exterior de fábrica, hoja principal, o bien con pegadas de adhesivo cementoso, si es simplemente para fijarlo. En este caso, por ejemplo, que tenemos un mortero monocapa exterior que nos resuelve la impermeabilización de la fachada, podemos fijarlo con el adhesivo cementoso con unas pegadas. En el caso de que tuviéramos una fábrica de ladrillo visto, podríamos utilizar un sistema con un mortero hidrófugo y adhesivo a las planchas de Grafipol, ¿vale? Que nos va a resolver, o va a ser un sistema termoacústico con aporte a la impermeabilización, porque estamos resolviendo las tres situaciones de una. También se puede utilizar para estos sistemas. También está la posibilidad de que haya un trasdosado de placas, que también esta zona es placa de yeso, ¿no? Trasdosados autoportantes, tabiquería seca, que es bastante habitual en esta zona también. Y en este caso, obviamente, nosotros entramos en el aislante que va adherido a la cara interior, como he dicho antes, de la fábrica de ladrillo. No el que va alojado entre la perfilería, que ahí se utilizan más lanas minerales, por sus características, que es lo que yo decía al principio. Hay que buscar las características para utilizar bien un producto. Y en este caso las lanas en tabiquería seca, por su colocación o por sus características, pues funcionan mejor. Pero el nuestro indudablemente va a funcionar mucho mejor en contacto con un elemento húmedo como es el ladrillo. Y bueno, va a ser esta combinación en particular, a mí me gusta y creo que es muy interesante porque tiene las bondades de las dos soluciones. Eliminamos los puentes térmicos y acústicos que sí que tienes con la tabiquería seca con los perfiles. Hidrotérmicamente se comporta muy bien por el tema de las condensaciones. Y además hemos hecho ensayos acústicos, tengo aquí dos ejemplos, a ruido aéreo. En este caso estamos hablando de ruido aéreo porque estamos en una fachada. Y fijaros que en este caso tenemos una R sub A de 60 decibelios aéreos. Es un dato muy elevado. Si
tenéis algún dato en la cabeza de cerramientos de fachada, porque ya, como os digo, combina las bondades de Grafipol y de la tabicaría seca por separado. Este sería el caso de la fotografía esta. El trasdosado va independiente al cerramiento y al aislamiento. Se puede dejar una cámara de trabajo y replantear la canal y continuar con el trasdosado, como he dicho, independiente del aislamiento. Como habéis visto antes, el coeficiente K, aparte de las transmitancias o las U's de los cerramientos, penaliza mucho los puentes térmicos, porque están en la fórmula, en la expresión, en la parte central, ¿vale? Con lo cual yo no puedo definir o diseñar un edificio si no resuelvo eso, prácticamente imposible que me cumpla este coeficiente. Hay sistemas como el sistema SATE, sistema de aislamiento térmico por el exterior, que obviamente esto ya, este problema lo resuelves, ¿no? Porque estamos hablando de sistemas donde el aislamiento va continuo por fuera de la fachada y no hay puentes térmicos, ni en pilares ni en frentes de forjado. Nosotros tenemos, por supuesto, productos para los sistemas SATE, ya sea en baja conductividad o en EPS convencional. Pero en los sistemas que el aislamiento es intermedio y que no haya posibilidad de pasar los puentes térmicos por delante, pues nosotros también tenemos algunas soluciones que ayudan a cumplir. Incluso tenemos ya calculados los valores de transmitancia térmica lineal, que es cómo hay que decirle al programa de cálculo lo que yo estoy utilizando, ¿vale? Eso lo tenemos calculado y está publicado en nuestra página web. Para los frentes de forjado, porque los pilares, como habéis visto, no es muy complejo. Se puede hacer siempre un forrado interior con un espesor mínimo de 1 centímetro a centímetro y medio, que ya es suficiente como para evitar el puente térmico. Porque al final de lo que se trata es que no haya una descontinuidad de aislamiento que me pueda producir, sobre todo condensaciones también, humedades en zonas sin aislar. Es simplemente pasar, aunque sea algo de aislamiento, más que espesor, pero bueno, algo de aislamiento. Y en los frentes de forjado tenemos el problema de que no podemos hacerlo así. Porque cuando nosotros llegamos al suelo, evidentemente, hasta la planta de abajo tengo una zona que no puedo aislar en principio. Tenemos tres soluciones. Soluciones constructivas. El producto es el mismo, pero soluciones son diferentes. En el caso de fachadas con revestimiento continuo, en el que yo quiero colocar 3 centímetros. Porque no olvidar que esta hoja de fábrica tiene que apoyar 2/3 en el forjado. Con lo cual, si le meto 3-4 centímetros, máximo 3 centímetros diría yo, ya no puedo pasar nada por delante, ningún elemento para dar continuidad al ladrillo. Con lo cual, tengo que aplicar un revoco directo al aislamiento y en estos casos nosotros recomendamos siempre que se aplique un puente unión. Un puente unión que en este caso funciona muy bien, por ejemplo, los morteros flexibles, que son los morteros, por ejemplo, bases de los sistemas SATE. Los sistemas SATE se componen de varias capas, varios morteros, todos ellos de poco espesor, y el primero de ellos es un mortero flexible que sirve de puente unión para las siguientes capas. Estos morteros funcionan muy bien para estas zonas. Se colocarían en toda la banda, solapando superior e inferiormente, 10-15 centímetros, y ya sobre eso se le aplicaría el acabado final. Está la posibilidad, sacrificando un poco de espesor y por tanto de transmitancia térmica lineal, pero asegurando la continuidad de la fábrica de ladrillo, de pasar una rasilla. Se puede utilizar, es una opción muy interesante y también la tenemos calculada. Ya os digo que la diferencia térmicamente no es tanta, de poner 2 a 3 centímetros, en función de la U y del canto de forjado, habría que verlo en cada caso, pero es una solución muy interesante, ¿vale? Para evitar, digamos, esos cambios tan bruscos de material a la hora de aplicar un revestimiento. Y este es el caso más complejo, que es fábricas de ladrillo visto. Aquí esta es una de las soluciones que surgió de la colaboración con unos técnicos y una constructora que, bueno, pues se les planteó, o precisamente ellos plantearon, nosotros dimos un poco los formatos especiales para poder ejecutarlo, y lo que se hizo es dejar un tacón en la parte superior del forjado para asegurar el apoyo puntual de la fábrica para cumplir esos 2/3.
La hoja de fábrica tiene que estar en medio del el centro de gravedad en el forjado, obviamente, para el tema de físico. Pero para el tema del código técnico de los 2/3, pues con un tacón se puede, digamos, asegurar ese apoyo. Hay otras soluciones con perfiles metálicos, pero bueno, el puente térmico es mucho mayor y también el coste es más elevado. Y esta solución es pensar que hay que pasar una plaqueta y ahí sí o sí no me queda espacio para colocar ningún tipo de aislante. Y ya os digo que todos los aislantes de muy poco espesor, pintura, reflexivos sin cámaras, etcétera, no funcionan porque estamos hablando de aislamiento a conducción y bueno, pues hay que dar un espesor mínimo que pueda garantizar que el puente térmico, ya que vamos a actuar y vamos a invertir en una solución, por lo menos que sea efectiva. Tenemos algunas fotografías de obra. Este producto está diseñado aquí para colocar antes del hormigonado, en fase de estructura. Es la manera más económica y más efectiva de colocarlo. Por ejemplo, tenéis esta fotografía de obra. Se deja fijado a la tabica del encofrado. Se puede clavar, el encofrador lo suele colocar en la fase de estructura y al vertir el hormigón y ejecutar la estructura se queda embebido, se queda fundido al hormigón, digamos, y se queda embebido en el espesor del forjado. Esta es una opción, como decía, muy económica de ejecutar y muy efectiva. En los casos de que por cuestiones de proyecto o por cuestiones, por ejemplo aquí, que ya está ejecutada la estructura, pues también que sepáis que se puede fijar mecánicamente como si fuera un SATE. En este caso estamos hablando de una fijación mecánica, pues 2, 3 fijaciones por plancha. Estos son planchas de 2 metros. Pues bueno, pues por lo menos se puede fijar, se puede pegar con adhesivo, pero bueno, lo más seguro es hacer una fijación mecánica, ya que no está fundido con el hormigón como en la fase anterior. Y bueno, pues algún ejemplo más, como por ejemplo, voy a esperar aquí. Lleva mucho peso esa diapositiva y le cuesta. Por ejemplo, aquí, esta es una aplicación que yo considero muy interesante. Hay muchas zonas donde en proyecto viene aislamiento y no cabe. Sean balcones, sean plantas bajas, etcétera. Viene aislamiento pues porque ese cerramiento, como veis, el programa te ha dado un espesor y luego por ejecución no cabe. Por ejemplo, el balcón es un caso. Muchas veces vienes con la lámina antiimpacto y llega al balcón y necesitas aislamiento. No se puede asumir ese escalón y lo que se hace es proponer el cambio hacia abajo. Pues es muy interesante porque este producto, por ejemplo, gracias a su escaso peso, porque pesa muy poquito, y a su gran adherencia a los adhesivos, por ejemplo, en este caso, espuma de poliuretano, pues se puede fijar bajo del forjado sin necesidad de fijaciones mecánicas. Con lo cual, en este proyecto en especial, que eran unas losas alveolares, pues el ingeniero no estaba de acuerdo o preferían no fijar mecánicamente, no agujerear lo que es el forjado, y bueno, pues se pudo adherir sin ningún tipo de problemas. Además, mecanizar a media madera ayuda mucho a la colocación, porque pensar que vamos colocando planchas, las vamos encajando por el mecanizado y al final se va quedando todo homogéneo. No es como ir colocando planchas sueltas. Se puede aplicar un revestimiento, ya habéis visto en el caso de los SATES, se puede aplicar un yeso, se puede utilizar un aplacado o pegar algún tipo de placa. Es decir, tiene muchas posibilidades porque, como os digo, es un producto poroso y que adhiere muy bien a todo el tipo de adhesivos y de revestimientos. Bien, ¿y cómo vamos de tiempo, Joan? No, no me aparece ahí, disculpa. Vamos Vale, bien, pues, Pablo, tranquilo. Tú s- sigue. Ya está. vale, perfecto, Javier, gracias. Bueno, os voy a dejar, digamos, la idea de que, bueno, somos especialistas en tener soluciones integrales para envolvente y que vamos a intentar afinar y optimizar en productos donde tocan, ¿no? Donde estén bien colocados por sus características. Si, por supuesto, algún asistente al seminario quiere más información
sobre nuestras soluciones constructivas o quiere asesoramiento en algún proyecto que esté ejecutando o que esté proyectando, por supuesto, se puede dirigir a nuestro departamento técnico y colaboramos sin ningún tipo de problemas. Y para finalizar mi parte de la ponencia, comentar en el tema de herramientas y bases de datos enfocadas a la prescripción, en este caso, tenemos en algún otro seminario en CIPE, ya lo comenté en su día, simplemente recordar que tenemos una calculadora disponible en la web que te calcula el espesor de aislamiento térmico en fachadas, en este caso solo fachadas, para cumplir el DBH1, el coeficiente K. Esto ya con el prontuario evidentemente ha quedado un poco obsoleto, pero bueno, para echar un cálculo rápido, un predimensionado es interesante. El manejo es muy sencillo, únicamente hay que colocar la provincia. Vamos a colocar Alicante, a ver si me deja. Joan, ¿puedes ponerlo por favor desde ahí? Ahora, a Alicante o Albacete, la que quiera, Alicante mismo. Pues si la dejas en Alicante, 500 metros, puede ser una localidad del interior, Alcoy o, por ejemplo, pues ya bajamos a la zona climática C3. Luego, evidentemente, hay que escoger un tipo de fachada porque interviene en el cálculo este parámetro. En la hoja 3 tenéis un montón de tipologías de fachadas extraídas del código técnico con sus códigos correspondientes al catálogo, etcétera. Y como habéis visto ya en el catálogo, nos va a dar un espesor que en función del tipo de aislamiento y su conductividad térmica se va a ir a un espesor o se va a ir a otro. También tenemos una aplicación para Android y para iPhone, es decir, en App Store y en el Play Store, que es una calculadora de equivalencia de aislamientos que con un sencillo manejo, únicamente metiendo las características de un aislamiento, los parámetros que caracterizan a un aislamiento cuando es aislamiento térmico son la conductividad térmica y el espesor, nos va a dar una equivalencia rápida con nuestros productos, para ver un poquito opciones de mejora, etcétera, con porcentajes de mejora reales en cada caso de aislante. Por supuesto, estamos en el generador de precios de la construcción, de CIPE. Una herramienta muy potente, muy interesante y que nosotros enseguida apostamos por tener todos nuestros productos en las unidades de obra que están incluidas en el generador de precios. De hecho, en nuestra página web, dentro de cada página de producto, tenemos siempre un archivo, como veréis, con un enlace del generador de precios que enlaza a una de las partidas. Hemos cogido un ejemplo porque un producto puede estar en varias unidades de obra, pero bueno, hemos cogido un ejemplo para que se vea que tenemos nuestros productos insertados en el generador de precios. Y ya para finalizar y dar paso a Javier, comentar que hemos desarrollado bases de datos para el programa Cipeterm HE Plus. Para implementar nuestros productos sería la biblioteca de materiales. Como veis ahí, eso lo tenemos disponible en la web de manera abierta. Y también una biblioteca de cerramientos. Como habéis visto los del prontuario, exactamente igual. Todo el cerramiento creado. Aquí ya está incluido, como veis, por ejemplo, Grafipol TR32 en 100 milímetros de espesor, para poder importarlo al programa y no tener o generar cada usuario su propia base de datos con sus cerramientos que vaya utilizando en los edificios y no tenerlos que calcular cada vez o que realizar cada vez. Como decía, esta biblioteca de cerramientos, como entendemos que es una documentación de carácter profesional, nos la tendrán que solicitar, pero bueno, se pone en contacto con nuestro departamento técnico o en nuestro formulario web y sin problemas la facilitamos. Bien, y bueno, pues yo creo que por mi parte, Javier, he contado más o menos, hemos transmitido lo que queríamos compartir con nuestros usuarios del seminario. Agradeceros vuestra asistencia, como he dicho antes también a CIPE. Y bueno, si hay alguna duda, antes de pasar a tu parte, Javier, pues... Antes de pasar a mi parte, tenemos aquí 3 o 4 dudas que Perfecto. la vamos a tratar de resolver. Muy Vale, bien. se las voy a transmitir yo. Voy a poner nombre primero.
Francisco Javier Frías nos pregunta cuál es la norma UNE que recoge la resistencia a compresión a efectos de ruido. Creo que era la que estabas comentando anteriormente. Creo que era la Sí, 9245 o algo así de sí, lo voy cabeza. a decir ya. La de la compresión me has dicho, ¿verdad? Sí. Vamos a abrirla. El Mm, mm, mm. ensayo es la 717. Sí. ¿Puedes ponerme, Joan, por favor? A ver. Eh, Creo que la tendrás que abierta la segunda pestaña o así. A ver. Aquí, modo lectura. Ujú. No, esto es un Eso ensayo. era un ensayo. Vale. ¿Puede salir Joan, por favor? Vale. Espérate un momentito. Aquí, resistencia a compresión, a ver si me abre. Eh, no lo Ah, vale, abre, que está no. abriéndome el PDF y como tiene varios, vale, vale, ya. Ahí estoy. Mira, a Es ver, que creo que me era el estaba es primero. que tengo un enlace La primera pestaña, Aquí estoy. ahí lo tienes, Pues esa mira, es es. la Ya, UNE, la que ves en pantalla, eso, 92181. del 2017. Sí. Esto es una Vale, lo norma dejo aquí que, apuntado para todos. correcto, ofrece valores característicos recomendados, en función de la aplicación, tanto resistencias mecánicas como absorción de agua, etcétera, ¿vale? Estabilidad dimensional para todo tipo de aplicaciones, sean fachadas, sean suelos, sean cubiertas, varía en función de la aplicación, ¿vale? Sería esa de ahí arriba. Vale, lo estoy dejando escrito para que lo tengan todos por escrito. Y ya está. Perfecto. Vale, esa ya está respuesta. Si Francisco tienes alguna duda, escríbelo y seguimos ampliándola. Gregorio ahora tiene 3 preguntas. Vamos a empezar con la primera. Nos está preguntando respecto al Grafipol Thermoimpact. Dice si el aislamiento para la absorción de impacto en el suelo, si tenéis documentación que garantice el buen funcionamiento. Sí, por supuesto. Tenemos, por supuesto, los ensayos acústicos que hemos comentado. El ensayo que os comentaba de cargas in situ. Tenemos un informe elaborado en un laboratorio, en este caso del País Vasco, para verificar que el producto cuando entra en cargas de forma mínimamente y luego bueno, se comporta perfectamente. Tengo que decir una cosa. A colación de esto, nosotros fabricamos también elastificados, que es un producto en principio orientado a los suelos flotantes. Es un producto que tiene 30 kilopascales, funciona bien, pero entendemos que cuando, aquí tenéis los valores que tiene este producto, entendemos que cuando los espesores son mayores, 2, 3, 4 centímetros, el termoimpa va a funcionar mucho mejor, porque tiene una rigidez dinámica suficiente como para absorber el ruido de impacto y cumplir código técnico, que al final es lo que se trata, reducir los decibelios que te dice el código técnico, pero tiene una resistencia a compresión mucho más alta, tanto como característica como en ensayos que hemos hecho, ¿no? Entonces, habéis visto los operarios andando, y incluso en centros comerciales y en zonas con muchas cargas se utiliza el producto. Pensar que cuando va una capa de compresión que reparte las cargas, el producto una vez ya colocado se comporta muy bien, o sea, no da ningún problema. Entonces, nuestra recomendación, cuando sea elastificado en 10 milímetros y a partir de 15, 20, 25, 30, por supuesto ya 40, 50 que los hay, optar por el Thermo Impact tendría más garantías. Aquí aprovecho yo también un poquito a efecto del código técnico, que Mm, aunque el KG sea muy fácil de cumplir, que en la parte de envolvente térmica, el cumplimiento del H0 es donde nos han puesto la limitación de la demanda, lo que antes era el H1. correcto. O sea, seguramente con el TR0, con el espesor que estás generando y por el aislamiento que estás generando, por el espesor simplemente, porque creo que es hasta 15 milímetros, me parece, ¿no? Sí, Pablo, me bueno, puedo el equivocar. TR0 podemos fabricarlo. Pasa que los elastificados, sí que es verdad que en su Ujú. día el código técnico en los suelos flotantes los consideraban hasta 40 milímetros, porque se entiende que son productos, su nombre lo dice, ¿no? Son muelles, ¿no? Entre dos masas y no conviene tampoco que se vaya mucho de espesor. Sí que es verdad que la conductividad térmica Se necesita espesor, o sea, se va a necesitar espesor de aislamiento ahí del suelo. está, Javi, ahí está. Es que el espesor va a ir aumentando en las zonas climáticas de invierno más, como hemos visto antes, y evidentemente cuando el aislamiento es termoacústico, nosotros vamos a recomendar el Thermo Impact por su resistencia a compresión, básicamente. Y bueno, y por la conductividad térmica, que Que no lo hemos comentado, pero bueno, tiene 0,03
Muy buena, muy unidades buena. menos que el otro. 0,03 vatios metro Kelvin. Eso es un valor Ujú. muy bajo, realmente. El otro ya está bien, el Y certificado 0033, pero sabéis que cuando hay que afinar mucho en un cerramiento, pues eso te ayuda. ujú. Vale, es así, o sea, yo me gusta indicarlo que aunque hayan quitado la complejidad del H1 del 2013, Mm, sigue estando ahí, porque hay que bajar la demanda para que el consumo sea más bajo, porque el consumo lo evidentemente, incluso lo han bajado a la mitad. O sea, ahí una de exactamente. las cuestiones, sí, por Va, eso, va de porque la se mano, va de la necesitan mano. espectros de La gran... demanda va de la mano. Va de la mano. ¿Vale? Creo, Gregorio, que hemos respondido tu primera pregunta. Vamos con la segunda. Está preguntando, sigue con el termoimpact, si puede conseguir mayor aislamiento si lo ponemos junto con las láminas reflexivas. No, no por, bueno, sí, habría que sumarle la resistencia térmica del núcleo o intrínseca, que es la resistencia térmica que aporta la lámina reflexiva sin cámaras de aire, que va a ser 0,1 generalmente en un reflexivo de 8 milímetros. Porque el valor de los reflexivos bueno tiene cámaras adyacentes. Podéis mirar algún ensayo o algún DIT o DAO por internet, lo podéis comprobar. Cuando yo coloco un reflexivo en contacto con el forjado y bajo un mortero, obviamente no son productos que por conductividad trabajen bien. Están hechos de aluminio de burbuja de polietileno. No es una solución que yo vea, añadir el reflexivo en termoimpact para lo que para el sentido que tiene, que es aumentar la resistencia térmica de algo que va oculto. En otras situaciones quizás sí, pero en un suelo evidentemente no. ¿Vale? Y sigue con su pregunta, dice si para suelos flotantes podemos reducir el espeso de Grafipol Thermoimpact si lo combinamos con una lámina de elemento reflexivo. Creo que ya la ha respondido, porque en la parte final dice que es algo que no veías, esa Es lo solución mismo. constructiva. Al final, lo que hemos hecho aquí, para el tema de ruido de impacto, para poder prescindir de la lámina, pues al final, si nosotros queremos coger una solución constructiva convencional, nos vamos a a un aislamiento rígido, que sería, por ejemplo, nuestro aislamiento de cubiertas, el Don Paul verde, rígido, 200 kilopascales, etcétera. Pero este producto es demasiado rígido. Es un producto que no absorbe el ruido de impacto lo suficiente como para cumplir el DBHR, porque nosotros lo hemos ensayado. Entonces la solución que había era poner el forjado encima de un aislamiento térmico y luego una lámina antiimpacto que sí que tiene una rigidez dinámica baja, un polietileno reticulado, etcétera, y eso sí que te va a reducir el impacto, pero estamos hablando de dos productos. Entonces lo que hicimos nosotros es ajustar un poco la compresión, que fuera una compresión bueno, que se comporte bien, que recomiende una norma y que luego con los ensayos verifique que el producto funciona, y intentar eliminar la lámina superior añadiendo bandas acústicas, porque pensar que lo que le haces con una lámina es cuando llegas a los elementos verticales, la levantas para desolidarizar. El efecto es el mismo. Lo único que aquí lo estás haciendo con dos planchas y en el otro caso lo haces con una lámina, ¿vale? Obviamente en este caso hay que poner algo arriba separadora, un plástico, un film de polietileno, no hace falta más, o una cinta como la habéis visto, para evitar que se cuele, porque las láminas antiimpacto normalmente van solapadas y encintadas, y eso ya te lo resuelve. Pero lo que es el aislamiento antiimpacto, con esta solución, como habéis visto, lo tenemos ensayado y cumple el DBHR, y con valores altos, valores 27-29 decibelios, sí. Vale. Bueno, vamos a la siguiente. Gracias, Gregorio, por tus preguntas. Vamos con José Carlos Merino, que nos está preguntando principalmente qué diferencia hay con un aislamiento reflexivo. ¿Qué diferencia hay con un aislamiento reflexivo? Pues que uno funciona a conducción, que son estos. Hay una norma UNE que dice que tenemos que declarar la conductividad térmica y que hay un documento de apoyo al código técnico que te dice cómo calcular la resistencia térmica, que sería el espesor por la conductividad térmica, que somos prácticamente la mayoría, las lanas minerales, los XPS, los EPS, los poliuretanos, y luego los reflexivos tienen su norma aparte. Entonces hay que ver cómo se coloca eso y hay que ver qué resistencia térmica se utiliza para incluirla en el programa de cálculo. Eso es simplemente analizar bien las soluciones. Todos los aislamientos estos, yo cuando he hablado aquí de soluciones, todo esto estamos trabajando a conducción, ¿no? Al programa de cálculo le estamos dando
lo estamos caracterizando por su espesor y su conductividad térmica, no por una solución constructiva. Otra cosa es el aislamiento a ruido-impacto, que tú lo ensayas en un laboratorio, te da 29 decibelios, tú le dices al técnico, al usuario o al cliente que lo coloque de esta manera y va a funcionar con 29 decibelios. Pero ya es una solución constructiva. Entonces los reflexivos pasa un poco igual. Yo no puedo trabajar con conductividades y con espesores porque su norma UNE ni siquiera me dice el valor de conductividad térmica, me lo incluye como un parámetro, ¿no? Me incluye la resistencia térmica del núcleo, por ejemplo, que es la resistencia térmica intrínseca, o sea, la que va de cara a cara del producto, excluyendo el aporte de cámaras, etcétera. Es otro método de cálculo, es diferente. Entonces, lo aconsejable siempre es, para poder interpretar los datos, acudir a ensayos, acudir a documentos técnicos como los DAO, los DIT, que ahí sí que especifican bien cómo introducir datos. Bueno, y nos quedan ya solo dos preguntas. Una es de Jorge Llopis, que nos está preguntando en los techos cómo se lleva con el SI, ese gran olvidado que hemos hablado más de unas Sí, veces, sí, sí, sí. ¿vale? Por tema de goteo, principalmente, supongo que se referiría al Thermoimpact, porque la pregunta la he hecho cuando estabas con el creo que con el No, Thermoimpact quizás habrá o sido con el TR32. TR32 para bajo techo, cosas así. Correcto. Decir que toda nuestra gama de productos, que al final es EPS, aunque es Graphic que es de baja conductividad térmica, estamos hablando de EPS, es clase E. Clase E, el código técnico te lo deja utilizar en todo lo que no quede expuesto. De hecho, el SATE va al exterior, pero al llevar un mortero ya pasa a ser clase B. En fachadas ventiladas, de hecho, ahora mismo no tenemos producto, porque queda alojado en la cámara de aire que está expuesta al exterior y las juntas van abiertas en muchos casos, ahí no tenemos producto. Pero todas estas soluciones que hemos comentado, suelos, bajo techo, que ahí has visto que va un yeso, fachadas, por ejemplo, que tienes ya el ladrillo, el yeso, cubiertas, por supuesto, todos van ocultos, van intermedios entre capas, que es lo que hacen que cumpla el fuego del elemento constructivo. Pero por sí solos no, obviamente no son productos para dejarlos expuestos ni para que aporten una reacción al fuego, ¿vale? Simplemente están puestos para otra cosa, que en este caso es aislar térmica y acústicamente, y luego en soluciones constructivas que ese elemento cumpla el fuego, que es todas las que hemos mostrado aquí, y las que no están es porque no podemos, como por ejemplo las fachadas ventiladas. No podemos o no es adecuado. Vale. Y bueno, y la última pregunta de Alfonso Naranjo nos está preguntando de cómo se comporta el Thermoimpact con suelo radiante. Esa es buena pregunta. Si nos fijamos en la norma, nos recomienda que tanto, como hemos visto antes, bajo pavimento, que se entiende que es bajo capa de compresión, evidentemente, no bajo el pavimento. Aprovecho para decir que esto no es un producto adecuado para colocar directamente un pavimento ni una tarima. Esto es un producto para colocar una capa de compresión que reparta las cargas sobre el aislamiento. Pues bajo un suelo radiante se comporta muy bien. 100 kilopascales es lo que me recomienda de la norma. De hecho, en la mayoría de casos, la plancha del suelo radiante como tal, que suele ser EPS, ya tiene menos compresión que el Thermoimpact, generalmente. Sistemas de suelo radiante, nosotros ya trabajamos con algún fabricante, como es ALB, que nos compra planchas para sus sistemas. Es verdad que son sistemas con planchas rectas y luego va una lámina de aluminio y luego pues las tuberías, las canalizaciones van pues con grapas o son tubos corrugados de alta densidad o incluso con una especie de velcros. Hay algunos sistemas en el mercado. No son para que lleve una especie de tetones y colocar una lámina plástica. No es este el sistema. Sí que nos lo demanda mucho para cuando el espesor, como venimos diciendo en todo el seminario, es elevado. Cuando tú vas a buscar un sistema de suelo radiante en el mercado, a lo mejor ves 20 milímetros más los tetones, tiene un precio, y si te vas a sistemas que no son estandarizados, se dispara. Entonces a veces mucho mejor conviene irte a un suelo radiante estándar
que aparte la conductividad térmica no suele ser tampoco muy baja, está a 36, 34, porque suele ser EPS, que no es de baja conductividad térmica, y añadir el espesor necesario para cumplir la resistencia térmica requerida con un termoimpar bajo. Y esta solución se utiliza mucho y funciona estupendamente. Sería así. El termoimpact como sistema de suelo radiante con tetones no lo hay, porque el sistema de fabricación nuestro es diferente, no va por moldeo. Pero sistemas que lleven láminas con luego tubos con grapas o combinaciones de sistemas de tetones con el termoimpact, de hecho se suministra bastante y se utiliza bastante. Sobre todo en las zonas del norte donde los suelos radiantes, pues sobre todo en falta baja, pues te tienes que añadir al sistema del resto de plantas, pues tienes que añadir. Entonces bajo de él se podría colocar sin ningún problema. Bueno, está habiendo debate, esto siempre es bueno. Entonces nos han puesto dos preguntas, otra de Francisco Javier Frías, que está diciendo que tiene un dormitorio que vuela respecto a la planta baja y quiere usar un aislamiento por el exterior sin usar un SATE. Entonces, si tenemos algún material para eso, necesariamente tenemos que irnos a un SATE. Yo he estado utilizando en un par de obras el forjado ese que volaba, el TR29 por la parte baja. No sé si me he equivocado, Pablo. No, para O nada. sea, Sí. pegado bajo el forjado. No, a ver, hay que ver cómo depende de la superficie. El SATE nosotros lo que hacemos es estabilizar los bloques, y tener unos criterios de cortes, de planidad, de saneados para que cuando tú vas a utilizar a colocarle una fachada, la planidad sea máxima, las cejas las mínimas, porque luego los morteros son muy finos. Pero no es un tema de adhesividad, porque habéis visto, a lo mejor en un balcón que no tienes juntas prácticamente, pues pones el 29, lo revistes con un mortero o con un acabado de hecho, este producto no es un SATE y se queda como si fuera un SATE, este de aquí. A ver, no es un SATE, quiere decir que no es nuestro producto para SATE, pero en este caso lo utilizaron prácticamente como un SATE, aunque es un yeso en vez de un mortero. ¿Por qué? Porque al final es Grafipol. El SATE lo que cambia es la densidad, que es una densidad clavada para los estudios que se han hecho en el Torroja con los sistemas de SATE. Eh, Podía haber sido otra densidad, pero bueno, esa es la que se ensayó en su día y tienes todos los certificados. Y luego que los SATE nosotros los estabilizamos, los bloques no se sirven directamente para que se estabilicen, se sanean para que vayan perfectamente rectas las planchas, etcétera. Es más un tema de que luego la ejecución en la obra necesitas que tenga una planeidad diferente. No es tanto el producto al final es lo mismo todo. Todo lo que veáis Grafipol es lo mismo. Lo único que va a cambiar es la densidad y la conductividad térmica en función de esta primera. Pero se puede perfectamente colocar y acabar como veis ahí, con un yeso o con un mortero, si es un exterior, sin problemas, incluso con aplacados, ¿eh? Han habido casos que se ha colocado algún tipo de placa y se ha terminado el producto. Está ampliando la pregunta y preguntando, Francisco, si con qué lo revestiría. Yo creo que puedes revestirlo con todo, con un aplacado, un mortero Efectivamente, o cualquier efectivamente. elemento. Los sistemas SATE ya lo tenemos comprobado, porque hay muchos fabricantes de morteros que tienen el EPS negro, que al final es Grafipol, como su producto más utilizado. Pero aquí veis un ejemplo de yeso. Y yo os comento que hay otros productos que se ha hecho un aplacado directo de algún tipo de placa, ¿no? Entonces, es susceptible de acabar con diferentes cosas, siempre que lo acabemos, evidentemente. Y más al exterior. Eso no es un producto para dejarlo, como hemos visto antes por la pregunta del compañero, que pueda quedarse expuesto a intemperie. Y luego Rafael Martínez del Valle nos está preguntando el comportamiento en SR mayúscula frente a cargas térmicas por calor y frío y S puntos suspensivos. No entiendo bien la pregunta, le he dicho que la ampliase, no sé si la entiendes tú. No, 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 La no, vuelvo a no. leer, comportamiento en SR frente a cargas térmicas por calor o frío. Comportamiento, no lo sé. Suelo radiante frente a Ah, cargas solo térmicas por calor radiante. o frío. Eso depende de la En conductividad teoría térmica. va a funcionar bien porque el aislamiento va por abajo, el suelo radiante tira para arriba y el aplacado, las condensaciones, ya el propio fabricante del suelo radiante te tiene que poner esa barrera de vapor para que Efectivamente. no llegue.
a contactarte nunca con el aislamiento. O sea, entre el aislamiento térmico y el suelo radiante siempre va a haber esa placa de tetones o Siempre. el elemento que lleva una barrera a vapor. O en el caso que te he dicho antes de ALB, fabricante que utiliza nuestro producto, ya le pone una lámina superior de aluminio. Sí, pero ¿Vale? ese Termodifusora. sistema ALB creo que es para suelos radiantes industriales, más que nada, que son los grandes, ¿no? Sí. O sea, principalmente. Nuestro producto ahí lo que Ponerle es, esa barrera a vapor sí, y ya aporta, está. aporta resistencia térmica al sistema en los casos que se requiera. Ujú. Mm. Además, es interesante que el aislamiento esté por abajo, porque si ponemos el aislamiento por arriba del suelo radiante, No, no, por pues bajo, por muchas bajo. veces pues, el calor nunca llega arriba, ¿vale? Efectivamente. Entonces, Y luego por cargas también. Interesa que esté abajo. ujú, por eso. Muy Bueno, bien. creo que no hay ninguna pregunta. Yo, como siempre digo, estas charlas a mí me encantan porque el trabajo siempre es vuestro, apenas hago nada. Y yo, como voy a hacer es coger